Es muy importante que nosotros entendamos algo, que es necesario que en estos tiempos, más que nunca, seamos luz del mundo. Porque nuestro Señor Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué estaba queriéndonos decir? Que la única luz que puede guiar a las personas a la verdad somos nosotros. Dios no usa ángeles. ¿Por qué? Tal vez muchos dijeran, bueno, sería más convincente que ángeles bajaran, se mostraran y dieran el evangelio a las otras personas, a todas las naciones. Y tal vez ahí sí creerían muchos. Pero no puede ser esto. Esto no debe de ser así. Somos nosotros, su iglesia. Somos cada uno de nosotros. Por muy pequeños que nos sintamos en conocimiento de la palabra, tal vez. Por muy insignificantes que nos sintamos delante de Dios o de los siervos como Juan el Bautista, tal vez, que de repente si queremos compararnos, pues nos damos cuenta que estamos todavía muy pequeños. Pero sin embargo, ¿a quién le dejó Dios esta tarea de ser luz del mundo? A nosotros, a su iglesia. Somos la única esperanza en el mundo. Eso tenemos que entenderlo así. Primero que nada, quiero que vayamos a un versículo, Gálatas 5:25. Y el tema de hoy se titula Luz del Mundo. La iglesia de Jesucristo es la única esperanza para este mundo. La luz de Dios, la luz que Cristo trajo a este mundo, nos la dejó a nosotros para que llevemos su salvación, sus palabras hacia otras personas que no conocen. Ser luz del mundo no va a ser fácil porque encontraremos oposición de las tinieblas. Pero recuerde, las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. En Gálatas 5:25 la palabra de Dios nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero que entendamos de una vez esto, porque a veces leemos las cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué nos está queriendo decir Dios aquí en su palabra? Si ya el Espíritu de Dios nos dio la nueva vida, si ya nosotros tenemos una vida en el Espíritu, recuerde que esa nueva vida que da el Espíritu Santo, ¿cuál es? El nuevo nacimiento, ¿verdad? La regeneración, renovación espiritual. Si vivimos por el Espíritu, eso significa, si ustedes ya tienen la vida del Espíritu dentro de ustedes, ahora la segunda parte es andemos también por el Espíritu. Significa vivamos haciendo las obras del Espíritu, guiados por el Espíritu y dando los frutos del Espíritu. Notemos pues todo lo que encierran estas palabras. ¿Qué pasa si nosotros ya nacimos en el Espíritu o si ya vivimos en el Espíritu, como lo dice el versículo, pero no andamos haciendo las obras del Espíritu ni dando frutos del Espíritu? Porque recuerde que aquí en estos versículos, desde el 22, nos está hablando las obras de la carne, los frutos del Espíritu. Pero este es un punto principal. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué pasa ahí cuando vemos que estas cosas no suceden? Pues está cumpliendo
Lo que dice un poco antes, por ahí del 18 o 19. Anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Porque ahí va a estar el problema, ¿verdad? ¿Podremos dar frutos del Espíritu? No. ¿Podremos ser guiados por el Espíritu? Tampoco. ¿Podremos hacer las obras del Espíritu? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? ¿Ah? Andar, esos son frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Obras del Espíritu es hacer todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Llevar luz, llevar vida. Estar interesados más, ocupados más en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, aprendamos a diferenciar obras del Espíritu, frutos del Espíritu, vida en el Espíritu y, como dice, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu lo engloba todo. Una vida dirigida totalmente por el Espíritu, una vida inspirada por el Espíritu, y que nosotros cosechemos también frutos espirituales, tanto de nuestra vida como en las demás personas. Mateo 5:14, el cual me gustaría que leyéramos estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Aquí nos dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Fíjense, aquí en Oaxaca nada más, aquí en Oaxaca, yo estaba leyendo un poco acerca de la historia de Monte Albán. Monte Albán era un cerro ahí donde construyeron. Monte Albán era un cerro el cual, fíjense, en esos tiempos, ¿cómo le harían? No lo sabemos. Lo rebajaron la parte de arriba para hacerla plana, pero era un lugar estratégico. Desde ahí se veía todo el valle por todos los lados, por si venía algún ejército. Pero desde el valle se veía directamente. Aquí nada más en Oaxaca, desde abajo se puede ver claramente. Así nos está diciendo que es nuestra vida. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Nos podemos esconder nosotros? No nos podemos esconder. Versículo 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Y el versículo 16. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. De esa misma manera, el Señor dice: ustedes no pueden esconder su luz de salvación. Solo nosotros podemos dar salvación. Ustedes son la luz del mundo. ¿A qué se refiere? Solamente ustedes pueden dar salvación, luz a otras personas, la luz de la vida. Solamente, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad y no nos podremos esconder. Si nos escondemos, ¿qué pasa? ¿Qué significa esconderse? Callar, ¿verdad? Y el Señor nos decía: den de gracia lo que de gracia recibieron. Por lo tanto, no podemos escondernos nosotros la salvación. Es una responsabilidad para la iglesia tener
nosotros nada más la verdad, el evangelio de salvación, tenerla en nuestro corazón. Ahora, la luz es necesaria porque el mundo está en tinieblas, esto lo sabemos. Por lo tanto, necesitamos alumbrar a este mundo para que salgan de las tinieblas. Lógicamente, ellos aman las tinieblas y van a defender las tinieblas. Por lo tanto, iluminar, ser lámpara, ser luz del mundo, también no es fácil. Llevar salvación, llevar las buenas nuevas tampoco es tan fácil. Las personas defienden las tinieblas. ¿A qué me refiero? A lo que creen, ¿verdad? A sus ideologías. La luz se necesita porque el mundo está en tinieblas, y si nuestro cristianismo imita las tinieblas, porque a veces también esa es la manera de esconderse. Esa es la manera de esconder una lámpara, una luz debajo de una canasta, porque ya no va a alumbrar. ¿Qué pasa si nosotros no iluminamos? Si no damos testimonio y no llevamos evangelio, estamos tratando de escondernos, pero tampoco es posible, ¿verdad? Porque una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Si nuestro cristianismo imita a las tinieblas, no tenemos nada que mostrarle al mundo. Nunca podremos afectar la oscuridad del mundo para Jesús. Si no hay diferencia de nosotros al mundo, ¿verdad? Las tinieblas, ¿qué hacen las tinieblas? Cierran, realmente cegan los ojos. Fíjense, nosotros nada más, la mayoría de nosotros que una vez nos hablaron de la salvación, nos trajeron luz, ¿cuánto trabajo costó? Fue un proceso de años tal vez. Tal vez al principio que empezábamos a conocer la palabra de Dios, pero nos aferrábamos todavía a las tinieblas. Las tinieblas, ¿qué hacen? Miren, ahí en 1 de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Está en tinieblas, anda en tinieblas. Así como decía, anden, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El que está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo que son las tinieblas. Están en tinieblas, andan en tinieblas, no saben a dónde van. Si usted le dice que se van a ir al fuego, nos corren seguramente, ¿verdad? Pero ellos realmente no saben a dónde van. Las tinieblas les han cegado los ojos y ellos defenderán a toda costa a las tinieblas. ¿Por qué dijeran muchos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil también llevar la luz, la salvación, el evangelio de salvación? Porque tendremos que destruir por completo las tinieblas, pero para eso va a ser la luz. Como dice también el Salmo 82, versículo 5, dice ahí, no saben, no entienden, andan en tinieblas. No saben las tinieblas, los que están en tinieblas. Y bueno, nosotros no es cosa de condenar o hablar feo de las personas. Sabemos nosotros lo que es las tinieblas. Las tinieblas pueden ser alguien que sea una excelente persona, una muy buena persona, que haga muchas obras de caridad, incluso un alma muy noble,
personas, gente intachable tal vez. Las tinieblas no tienen que ser de aquellos super malotes, ¿no? Que de aquellos que, hijo, le dice uno que bárbaro. No, las tinieblas pueden ser personas que, ¿verdad? Que muchos digan, no, este es las mismas religiones, sabemos cuánta tiniebla. Porque pasa esto, no saben, no entienden, no saben a dónde van. Las tinieblas han cegado. Por lo tanto, lo que es tinieblas realmente es mucho. Son personas muy diferentes y todo, pero las que son luz son de una manera nada más. Una sola manera. Y como decíamos, los que están en tinieblas defenderán a toda costa las tinieblas. Por lo tanto, llevar salvación, llevar luz, no será fácil en la mayoría de los casos. Va a haber situaciones en las que sí, ¿verdad? Yo fui un caso difícil, yo se los cuento como testimonio. Porque yo, según yo, defendía el ateísmo y tantas cosas, ¿no? Cuando me hablaron y todo, no, costó mucho trabajo. Y sé que en muchos de ustedes tal vez fue lo mismo, ¿no? Como nos dice en la palabra también, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural, el hombre que está en tinieblas, el hombre que todavía no recibe nada espiritual, es hombre natural. Así como nació, así vive, y todo tipo de ideologías. Y el hombre natural no va a percibir las cosas del espíritu. En pocas palabras, no van a percibir. Muchos van a pensar que nosotros, pues no, que ellos están bien y nosotros mal, ¿verdad? Si no entrarían acá, vendrían o llegarían a las iglesias cristianas y dirían: oiga, señor, hermano, o lo que sea, ¿me puede compartir por favor el evangelio? Pero vemos que está así el problema. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él le son locura, no las puede entender porque se deben de discernir o entender espiritualmente. También Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Eso no sé si a usted le da tristeza, o no sé si usted es consciente de la gravedad de las cosas cuando vemos estos versículos. La oscuridad hace que las personas ni sepan ni a dónde van, ni entiendan, ni perciban las cosas espirituales, no perciban siquiera que están mal. ¿De quién es la responsabilidad que un día se den cuenta que están mal? Nosotros de llevar luz y el espíritu de convencerles de pecado, justicia y juicio. Hasta ese momento van a querer la salvación, hasta que uno ya es convencido de pecado, justicia y juicio. Estas tres cosas. Entonces uno pide a gritos la salvación, busca la salvación, ama la iglesia, quiere venir a la iglesia. Si no,
le va a dar igual, lo mismo va a ser. Porque las tinieblas que hacen, ciegan. No entienden que este es un tesoro, el estar reunidos estudiando la palabra. No entienden lo que es la unidad en la iglesia y que eso es lo que Dios más ama que nada. Nos damos cuenta lo importante que nosotros sabemos. Y yo les decía que ellos van a defender y van a querer seguir en las tinieblas. Ahí en Juan 3, 19 y 20 nos dice, recuerde que ahí Jesús está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice ahí, ¿verdad? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aún a pesar de que vino la luz, y aún a pesar de que la iglesia ahorita es luz, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y recuerde que Dios no va a tomar las cosas tan sencillas como nosotros. Él dice, aman más. Porque Él sabe lo que es amar más a Dios, pero también amar más a las tinieblas. Cuando no se le demuestra a Dios, ¿verdad?, el amor. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque aquí encontramos un punto primordial de lo que es que las tinieblas defenderán a las tinieblas, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. O en pocas palabras, no quieren cambiar, ¿verdad? Ese es el punto. Van a decir, muchas personas van a decir tantas excusas solamente porque aman a las tinieblas y no quieren dejarlas. Y hay muchas excusas que pueden decir para no venir a la luz. Pero a la luz es necesario que la amemos nosotros, que queramos estar en la luz. Los cristianos, hijos de Dios, los que andan en el Espíritu, aunque sean reprendidos, aunque sean exhortados, corregidos, castigados incluso, como dice por ahí en Hebreos, ¿verdad?, que Dios al que toma por hijo lo castiga, lo disciplina. Los que llegan a amar la luz, no importa ser disciplinados, ser corregidos para llegar a la luz, necesitamos dejarnos ser reprendidos, exhortados, corregidos, redarguidos por la palabra del Señor.
pero también continuar con lo demás. La segunda parte es que ahora también ser luz. Bueno, Mateo 5:16, porque recuerda que ahí empezamos. Ahí estamos ahorita, Mateo 5:16 nos decía de esta manera: así alumbre vuestra luz. Después recuerde que lo que nos decía, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así, de esa manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus obras. Fíjense qué maravilloso. ¿Qué es lo que van a ver las personas que están en tinieblas? ¿Qué es lo que ven? Nuestras obras. ¿Cuál es la luz que nosotros damos? Nuestras obras o testimonio, ¿verdad? Nuestros cambios de vida. Por eso empezamos: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque cuando no se entiende eso o no se vive en el Espíritu, ahí están los problemas. ¿Cuándo podremos llegar a ser luz? ¿Cuándo? Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que debe hacer una persona que está en tinieblas es ver a alguien que fue transformado, que tiene una vida nueva, que ya no es el mismo, glorificar a Dios, y después va a querer acercarse a la luz. De esta manera tiene que ser la luz que nosotros damos. Cuando Jesús, Mateo 10:16, cuando Jesús ya enseñó a sus discípulos, y aquí está hablando de los 12 apóstoles, Mateo 10:16 les dice: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Así es ser luz. Eso es llevar el evangelio. Como ovejas en medio de lobos, que van a querer todo contra nosotros. Pero dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dos cosas impresionantes, que debemos de ser así nosotros. Usted sabe cómo una serpiente, si la molestan, prefiere escabullirse, por más que tenga mucho veneno, tal vez. Decía un predicador, Charles Spurgeon, él decía: el cristiano necesitará ser cauteloso para evadir el peligro. Eso es ser prudente como serpientes. Cuidadoso, cauteloso para cuidarse, evadir el peligro. Pero debe tener una mente inocente para no hacer mal alguno. Fíjense, para no dañar a alguien. Porque sería lo peor que pudiéramos hacer, ¿verdad? Que nosotros dañáramos a alguien. A esto se refiere realmente Jesús cuando dice: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A nadie debemos nosotros dañar. ¿Qué cosa sería dañar a alguien? Dar un mal testimonio, ser piedra de tropiezo, hacer que las personas, en lugar de acercarse y querer
conocer la luz, pues digan todo lo contrario, ¿no? Por eso yo jamás voy a ir a la iglesia. Imagínense que alguien diga eso. Por lo tanto, ser prudentes, como serpientes. Preferir hacer todo con cautela, con prudencia, con sabiduría. Saber que tenemos el regalo más hermoso que una persona pueda recibir, pero saber también ser prudentes para ofrecerlo. Y al mismo tiempo, sencillos, como palomas, para no dañar. Porque déjenme decirles que en la iglesia puede uno recibir las heridas más profundas en el alma, ¿eh? Cuando un hermano o una hermana nos da mal testimonio o nos llega a dañar, no, es lo más fuerte. Sufren las personas mucho más que cualquier nos hicieran daño allá afuera, ¿verdad? Que nos hicieran daño en la familia tal vez, pero en la iglesia. ¿Y cuánto ha pasado esto, verdad? Ha pasado muchas veces. Han habido divisiones por esta causa y tristezas muy grandes cuando alguien que conoce la salvación, que conoce lo que es el amor de Dios, nos dañe. Por eso ser prudentes como serpiente, sencillos como paloma. Nunca dañar a nadie. Nuestra luz debe alumbrar a los de adentro y a los de fuera sobre todo, pero seguir alumbrando a los de adentro. Bueno, Gálatas 6:9. Todo trabajo, todo labor que hagamos nosotros para llevar luz, para hacer luz, nos dice este versículo, Gálatas 6:9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien. No nos podemos cansar realmente de ser luz. No podremos cansarnos nunca de estar llevando el evangelio, de estar compartiendo la salvación. De eso no nos podremos cansar nunca. Necesitamos seguir día y noche trabajando en esto. A quien podamos también, ¿verdad? Porque es muy importante. Es muy importante saber en qué momento, ¿no? Compartir el evangelio, compartir la salvación. Nosotros sabemos que alguien que conocemos y está pasando una situación difícil, es el mejor momento, porque está más necesitado, más sensible a recibir. Y debemos de ser sabios para en qué momentos también. Pero eso sí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice el versículo 10 también. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Recuerde que nosotros somos una familia. Somos hijos de un mismo Padre. Ahora, en este día que se está festejando el Día del Padre, somos hijos de un mismo Padre. Por eso nos decimos hermanos los unos a los otros. Siempre y cuando tengamos oportunidad hagamos bien a todos. Bueno, continuamos. Vamos a Filipenses 2:12, hermanos. Quiero que leamos Filipenses 2 del 12 al 16 para que veamos qué cosa es
cuidar, ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación no es, sí, claro, es cuidarla. Es vivir en las áreas de la salvación, en la iglesia, en oraciones y todo, pero también en llevarla. Veamos cómo nos los dice, ¿eh? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Recuerde que la salvación es algo que no tiene precio, ¿eh? Dice el 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios produce en ustedes el hacer como el querer. Para que sean, el 14, ¿verdad? Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Somos hijos de Dios sin mancha, irreprensibles, así tenemos que estar. Esto ya depende de quién, de nosotros, ¿eh? Seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, llena de tinieblas, ¿verdad? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Notamos nosotros qué cosa es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Resplandecer también como luminares en este mundo. Resplandecer como la luz que somos realmente del mundo. Y el versículo 16, tomados de la palabra de vida, o asidos, como dice ahí, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El mismo apóstol Pablo decía estas palabras. Quiero ver que ustedes están dando salvación para gloriarme y saber que no he trabajado en vano. Porque qué trabajo de evangelización hizo él, ¿no? Que le costó prisiones, le costó muchas veces ser latigueado, apedreado, cárceles, cadenas, lo que cuesta llevar la salvación. Y que haya sido en vano todo. Por eso nosotros estemos resplandeciendo como luminares en el mundo. Ese es nuestro deber, nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Porque muchas veces no lo somos, no llevamos salvación, no hemos entendido bien. No sabemos la responsabilidad muchas veces que tenemos. No nos damos cuenta de lo que es que un alma reciba salvación. Y nosotros podemos hacer mucho, pero es cosa que queramos. Jesús lo sabía, por eso Él les dijo a sus discípulos: mirad los campos que ya están listos para la siega. Y Él decía: pídanle al Padre que envíe obreros, porque los obreros pocos son. La mies es mucha,
mas los obreros pocos. Ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Qué tenemos que estar haciendo todo el tiempo? Rogando. Y aquí, ¿cuántos obreros estamos? Muchos, ¿verdad? Pero es necesario rogar, porque no a todos, no en todos hay ese entendimiento de la responsabilidad que tenemos de llevar luz, de llevar salvación a otros. Nos ensimismamos nosotros mismos en nuestras luchitas que tenemos por acá, por allá. Ay, no, que no quiero, que sí quiero, que esto, que el otro, que... Y en nuestros asuntos sí se va perdiendo muchas veces el tiempo, ¿verdad? Y las oportunidades de llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay todavía ese entendimiento de la responsabilidad de ser luz. Bueno, quiero que terminemos nosotros ya. Y quiero decirles algo muy importante. Que hay buenas noticias en todo esto. Realmente cuando leemos Apocalipsis 7:9 es para que digamos gracias, Señor, que es un Dios tan grande y maravilloso nuestro Dios. Porque imagínense toda la lucha que nosotros aquí tenemos, las dificultades que también muchas veces tenemos para llevar el evangelio, pero que la palabra en Apocalipsis nos diga que hay una multitud que no se va a poder contar. La que llegue ahí arriba es algo que solamente Dios lo puede hacer. Si nosotros muchas veces decimos, para mí es difícil, todavía dudo de mi salvación. ¿Cuántos cristianos hay que todavía dudan si son salvos o no? Si van a llegar al cielo o no. ¿Cuántas luchas tenemos en todo el tiempo contra nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, contra el mundo mismo, contra todo lo que hay a nuestro alrededor que nos afecta? Pero que veamos nosotros en toda la historia en la palabra, el enemigo impidiendo que haya salvación, luchando y todo. Esto, cuando leemos este versículo, y si él lo llegara a saber esto, el enemigo se pondría verde de coraje, de que más a pesar de muchos cristianos que no damos luz, va a haber aquel día una multitud que nadie puede contar, la que va a llegar al cielo. ¿De quién está hablando? De todos los que han llegado a ser salvos, de todos los que escucharon el evangelio. Estos tiempos que estamos viviendo son impresionantes. Usted puede ver las comunicaciones, las mismas redes sociales, como algo tan común, pero por medio de eso se ha difundido al mundo entero el evangelio. Y aquí en este punto llegará el día en que se vea esto. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación, escúchelo usted,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A Dios y al Cordero pertenecen la salvación. Gente que reconoce al Cordero. Porque no dicen el Hijo, están hablando del Cordero, están recordando el sacrificio del Cordero. Cuando uno recuerda el sacrificio del Cordero de Dios, es cuando se nos abre el entendimiento para saber la responsabilidad que tenemos para llevar salvación. Y luego dice el versículo 11, ¿verdad? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Los ancianos, 24 ancianos, recuérdelo. 4 seres vivientes, querubines, protectores del trono, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13, ¿no? Entonces uno de los ancianos, uno de esos 24 que estaban con sus coronas ahí, se volteó, estaba Juan ahí paradito, ¿no? Viendo todo esto, escuchando todo esto. Y uno de los ancianos le dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije, Juan, el apóstol Juan está hablando. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Personas que recibieron, que entregaron su vida a Cristo y recibieron esa limpieza de pecados en su alma, porque han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Porque aunque la sangre sea roja, deja blanco. Ustedes recordarán ahí en Isaías, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana, ¿verdad? Así que la sangre del Cordero es la que puede lavar el pecado. Esto podremos nosotros decirlo. Puede ser limpio de todo pecado. Recuerde que nosotros tenemos que anunciar esto: la limpieza de pecados, de las cargas de las personas, de las maldiciones que tengan, generacionales o maldiciones por consecuencias también de sus propios actos. De todo eso limpia el Señor. El Cordero es el que puede lavar el pecado y hacer que un alma sea pura, limpia a la vista de Dios. Esta es la única sangre que hace que las túnicas de los santos se vean blancas y limpias. Esos hombres que están ahí, mejor dicho, esas personas, esas almas, pasaron por muchas cosas también, ¿verdad? Tuvieron tristezas, derramaron lágrimas a causa del pecado y la aflicción. Estuvieron como nosotros ahorita luchando contra el pecado, guardándose de querer agradar la carne. Pero Dios mismo con su propia mano limpiará sus lágrimas. Porque más adelante en esos versículos nos empieza a decir
Ese mismo anciano que está hablando dice: Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos, el Cordero los pastoreará y enjugará toda lágrima de sus ojos. Son gente que lloró. Es gente que un día dijo: no puedo ya seguir a Cristo. Gente que un día dijo: me doy por vencido, tal vez. Gente que una vez lloró por alguien, familiares que no querían ser salvos. Personas que se desesperaron un día. Personas que dijeron: quiero botar la toalla. Hijos pródigos que un día dijeron: me voy ya de la iglesia. Ahí hay de todos esos, pero que Cristo le regaló la salvación, que los limpió por completo y limpiará sus lágrimas. Lucharon contra la aflicción y el pecado. Dios tratará con ellos como un tierno padre. Esto es porque son los redimidos. Redimidos, que debemos nuestra felicidad solamente, totalmente a la misericordia de Dios. Entonces notamos nosotros lo maravilloso que es que nosotros podamos estar en la luz. Recuerda que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Juan 8:12. Y esto ofrece Jesucristo también. Ofrece esa luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, logrará salir de las tinieblas, ¿no? Porque ¿qué nos dice la palabra, no? Que el Señor nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo importante, que llega a ser la luz en las tinieblas. Y tendremos nosotros la luz de la vida, pero no nada más para nosotros. La responsabilidad de ser luz para otros también, ¿verdad? Por tanto, bueno, vamos a terminar acá, pero podemos nosotros entender muy bien cuánto necesitamos compartir. Las estrategias para compartir el evangelio, ¿qué implican? Usted lo puede hacer de muchas maneras. Una de estas es interceder, de las más maravillosas y efectivas. Interceder, orar todos los días. La intercesión, ¿qué es? No es nada más decir una vez: Señor, te pido por aquella persona para que sea salva. La intercesión implica estar todo el tiempo, día tras día, orando. Señor, que haya muchas personas que escuchen tu palabra. Señor, que los que dan los temas, los que tienen por ahí algunos estudios bíblicos, Señor, que los que escuchen eso se conviertan. Desde ahí comenzamos a ser útiles en llevar la luz, ¿verdad? Doblar nuestras rodillas, interceder, apoyar a la iglesia también, de muchas maneras. Pero la iglesia, recuerda que tenemos que seguir siendo la luz.
tenemos que seguir dando las buenas nuevas de salvación, el regalo de las buenas noticias, que como veíamos acá, la sangre del Cordero puede limpiar todo pecado, hacer descansar un alma, hacer que un alma sea libre. Por lo tanto, vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros de verdad creemos que si estamos en luz, tendremos vida. Y así clamamos, Señor, suplicándote por tantas personas que todavía no están en la luz, que están en tinieblas. Clamamos para que puedan ver la luz, que puedan acercarse a la luz, a escuchar el Evangelio y llegar a ser parte también de la luz que Cristo nos trajo a nosotros, y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz del mundo, alumbrar con nuestra luz a los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ayuda a tu iglesia que se siga levantando, que sigamos juntos, sigamos adelante y llevando y siendo luz en todo el mundo entero. Ayúdanos, Señor, y pon personas, Señor, ponnos a quienes les vamos a hablar también, y hazlos sensibles a querer escuchar tu palabra y darles entendimiento para que reciban el regalo de la salvación. Gracias, Señor, te damos. Bendice a tu iglesia, Señor, que seamos una iglesia de esforzados y valientes, y que no nos desmayemos, porque nuestro trabajo no puede ser en vano. Lo que hagamos día tras día, domingo tras domingo y todos los días, no va a ser en vano, Señor. Tú darás fruto en su tiempo si no desmayamos. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.